Y este es un mensaje para todos los latinos que están viendo esto. Nosotros en Alemania somos queridos, de hecho. De hecho, todos quieren estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video a este canal, Oscar Willy, un ecuatoriano en Alemania. Y el día de hoy quería justamente hablar de un tema un poco delicado, pero creo que es importante mencionar y hablar de esto, sobre todo para las personas que están pensando en migrar en algún momento en Alemania. Y yo creo que será de suma importancia que yo cuente un poco mis experiencias y así la gente podría venir de pronto un poco más preparada, ¿no? Para saber cómo lidiar con este tipo de situaciones. Y me parece inclusive un poquito extremo esto del racismo y la discriminación aún en estos años 2020 y ahorita con todo este tema de Estados Unidos, con lo de George Floyd, etc. Les cuento un dato interesante. Acá en Alemania, a raíz de este suceso han habido marchas y caminatas justamente en el estado, en la capital de Alemania, en Berlín. He visto en las noticias que han hecho personas caminatas y como marchas. Pero ¿por qué? ¿Será que en Alemania hay racismo? ¿Será que en Alemania hay discriminación? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, como iba diciendo, este tema de la discriminación y el racismo es sin duda un tema un poco delicado. Inclusive en YouTube ya hay otros creadores de contenido, latinos también, hablando del tema. Y según lo que yo pude ver en sus videos, pues ellos no han tenido mayor inconveniente con problemas de discriminación o de racismo. De hecho, yo tampoco, pero he sido testigo de cosas que la verdad me ha tocado ver nomás, quedar callado, como quien dice, aceptar, interpretar. Y bueno, lo que he visto es lo que les voy a compartir ahora. En vídeos anteriores yo conté una vez que estaba trabajando para un casino. De la casualidad que este casino se encontraba al lado de una discoteca. Entonces yo cuando tenía que trabajar los fines de semana en el casino, de vez en cuando me daba mis paseos por afuera y veía la gente que entraba y la gente que salía. En esa ciudad donde yo tenía el trabajo de casino, era un pequeño pueblo que estaba también cerca del pueblo de estudiantes, el pueblo de la universidad donde yo asistía. A simple vista, los estudiantes de esta universidad donde yo iba eran bastantes de África, ¿ya? Y también eran bastantes así como de Egipto, de Bangladesh. Y bueno, los fines de semana, la gente normal, pues nosotros estudiantes chicos buscábamos lugares donde ir. Y en Pfarrkirchen, que era donde estaba la universidad, no habían discotecas, o de pronto habían una y dos, o de pronto ya las conocían y querían conocer más, ¿ya? Y yo como estaba en este otro pueblo, ¿no? Trabajando, de vez en cuando salía y veía ciertas escenas que no me parecían muy agradables. Ya les voy a contar por qué. Y la vaina era que siempre que yo me ponía, por ejemplo, en la puerta, ya era un poco tarde ya, y habían personas, por ejemplo, de color o morenitos que querían entrar a la discoteca, no les permitían. Yo la verdad pues lo veía y decía, bueno, han de ser políticas privadas en la discoteca. Y todo bien, yo lo veía, lo presenciaba y decía, bueno, cada semana era lo mismo. Llegaba gente, por ejemplo, o era gente que no hablaba muy bien el alemán y que de una se ponía en la puerta con los guardias y trataban de hablar en inglés. Los guardias al ver esto pues decían, no, hoy es una fiesta privada, no pueden entrar. Y bueno, el momento en el que me cansó un poco más de indignación fue cuando uno de nuestros estudiantes, que era de África, fue a esta discoteca y él no podía entender por qué era que no podía entrar a la discoteca. Y ese día yo estaba afuera y él me reconoció y me saludó y me dice, Oscar, yo no sé por qué no puedo entrar a esta discoteca. Y él estaba con otros dos amigos africanos, bien vestidos, ¿no? Bien normal. Y en ese momento pues no pudieron entrar a la discoteca. Y le dije, pues no sé, la verdad, cuáles eran las políticas de esa gente de permitir o no personas. Y bueno, yo lo que le sugería a mi compañero fue que lo denuncie, no sé, por Facebook, en un grupo, qué sé yo. Y lo hizo, efectivamente lo hizo. Y luego obtuvo una respuesta por parte de la discoteca diciendo que ellos no son racistas y que bla bla bla. Y entonces para colmo le dice, bueno, y tú por difamar nuestro nombre te vamos a bloquear la entrada para que no entres nunca. Pero no sé, si a eso no se le llama racismo, pues entonces denominémoslo de otro. Denominémoslo con la discriminación ya. Y no es que haya sido un caso aislado, ya les digo, yo trabajaba al lado y siempre me asomaba al balcón, en este caso afuera, y veía la gente que entraba y la gente que salía, ¿no? Ya habían clientes ya seguros, ya clientes que eran de tiempo y entraban todos alemanes, ¿no? Y esto siempre ocurría, o yo siempre lo veía, yo era siempre testigo de esto, con grupos pues que tú a simple vista decías, bueno, son extranjeros, ¿ya?
Y bueno, al fin y al cabo pues no entraban, se quejaban, hablaban, trataban de hablar con el dueño y todo, y al fin y al cabo no. Ustedes me podrán decir, Oscar, esto incluso pasa en Guayaquil, cuando entra gente así, cuando trata de entrar gente que no va acorde con los invitados o con los clientes, pues no les dejan entrar. Bueno, ya, esta puede ser una experiencia incluso un poco refutable para ustedes, así que dejémosla ahí. Ya se las conté, fue la primera. Vamos a la segunda. Bueno, esta segunda experiencia me pasó cuando yo estaba mudándome, pues en una de estas tantas mudanzas que yo hice de una ciudad a otra. Y la que me estaba dando el departamento era una señora un poco mayor y me dice, ay, bueno, gracias a Dios encuentro a alguien a quien yo le pueda rentar el cuarto. Y yo pues no, para hacerle la conversa un poco amable le digo, ¿cómo así, señora? Cuénteme, ¿qué ha pasado? No, es que este cuarto yo no lo rento a personas que no me caen bien, dice ella. ¿Cómo no le caen bien? Cuénteme un poco más. Sí, es que ya lo han venido a ver personas de estos países un poco conflictivos, países árabes o países africanos, dice la señora. Y yo le digo, ok. Yo nada más, bueno, sin tratar de entrar mucho en polémica, le digo, ya. Y bueno, la señora tiene, por ejemplo, su manera de pensar. Piensa que la gente de estos países es un poco conflictiva, ¿no? Recordemos que Alemania es un país con muchos refugiados, con muchos migrantes. Aquí viene mucha gente, así como yo, de tantos países, viene a trabajar. Según las estadísticas, Alemania tiene más de 20 millones de personas que tienen un diferente pasado migratorio. También en las estadísticas vi que más de 11 millones de personas tienen nacionalidad que no es alemana, o sea, son extranjeros, ¿ya? Son cifras muy altas. Aquí viene mucha gente internacional. Y para que se haya levantado este tipo de manifestaciones en Berlín por personas, es porque se están aquejando de una realidad que sí está ocurriendo en este país de Alemania. Mi recomendación será siempre venir a Alemania con conocimientos de alemán, con una base para que tú te puedas comunicar con las personas sin necesidad de imponer un inglés. Por ejemplo, aquí en estas ciudades pequeñas, en pueblos, difícilmente tú vas a venir acá a imponerle a la gente que hace su vida cotidiana y normal, imponerle el inglés, porque esa gente luego lo toma un poco mal, un poco personal y dice, no, bueno, eso tampoco, no estoy de acuerdo con eso. Si tú vas a migrar a un país con oportunidades, por lo menos tienes que pasar por este proceso de adaptación o de integración, al menos en el idioma, ¿no? Porque estás yendo a un país que no es el tuyo, ¿no? Y bueno, yo estoy agradecido que hasta el día de hoy no me ha pasado nada a mí personalmente y no he tenido ningún roce por temas de discriminación e inmigración. Pero sin duda yo creo que aquí en este país hay mucha gente que sí lo tiene. Y quiero decirle a toda esta gente, si hay por ahí de pronto algún latino que esté viendo esto y que ya haya pasado por este tipo de cosas, quiero mandarle el mensaje y decirle que no se achicopalen, que no se sientan mal, que se sientan orgullosos de sus raíces. Nosotros somos una comunidad latina que está llena de tantas cosas, de sabores, colores, como lo dicen por ahí, que le venimos a dar un poco más de vida a estos países europeos que son por lo general un poco más fríos. ¿Y a quién no le gusta, por ejemplo, un latino? Ya siempre hay mucha gente, ya latino, salsa, Colombia, Ecuador, Perú, comidas y todo eso. Así que esta vendría a ser nuestra fortaleza por acá. En temas de discriminación e inmigración, cuando yo siempre digo, por ejemplo, de dónde soy, se sorprenden y lo toman a bien. O sea, yo he tenido buenas experiencias en base a eso. Incluso he tenido buenos roces con personas que me dicen, yo he ido a Ecuador, yo conozco, yo soy yo he ido a Galápagos y bla, bla, bla. Y entramos en una conversación bonita y por el estilo. Y entonces, bueno, yo creo que para encarar este tipo de tema y este tipo de ambientes de discriminación o racismo, en caso de que llegasen a pasar, lo mejor para combatir esto es tener un poco la mente abierta siempre, estar preparados con el idioma, no venir tampoco muy alzados, porque eso de pronto puede generar algún tipo de disconformidad de la gente, ¿no? Y este es un mensaje para todos los latinos que están viendo esto. Nosotros en Alemania somos queridos, de hecho todos quieren estar con nosotros, todos quieren bailar con nosotros, quieren cantar con nosotros, quieren saber de nuestra cultura, porque de Sudamérica en Europa no se sabe mucho. La gente dice, Sudamérica, Ecuador, Brasil. Así que para ustedes viene a ser un plus si se atreven a venir acá a Alemania por temas de migración, trabajo, estudio. No se sientan presionados con este tema de migración, no piensen que les vaya de pronto a pasar algo, no, bloqueen eso de la cabeza y vengan con las mejores vibras. Eso sí, les recomiendo que vengan ya con un buen alemán de preferencia para que tengan mejores oportunidades laborales.
de amigos, relaciones, familia, de hecho para que entiendan un poco más la cultura. Si les gustó este video y este storytelling que les hice el día de hoy, pues denle like al video, suscríbanse para que reciban contenido semanal del canal. Conmigo será hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo de parte de Oscar Willy, un ecuatoriano en Alemania, desde acá, de estas tierras alemanescas, tan verdes y tan tranquilas. Conmigo será hasta la próxima, ¿ya? Bye bye.